Hoy estamos aquí con The Vegan Resistance haciendo un material muy especial. Hoy con Milena Molano vamos a hablar sobre el ayuno intermitente. Milena Molano, ella es profesional en nutrición y es dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Es cofundadora de la organización Consulbec, una organización que promueve la alimentación basada en plantas, fundamentalmente productos de origen vegetal, no procesados. Tienen una visión holística de la salud. También ella hace parte de la Latin American Lifestyle Medicine Association. Es certificada por el Centro de Nutrición T. Colin Campbell. Por supuesto, practica una alimentación basada en plantas. Hace 5 años. Hace 5 años, sí. Y bueno, vamos a hablar sobre el ayuno intermitente. Bienvenida, Milena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Luis Fernando. Gracias por haberme invitado a compartir con ustedes este espacio. También darles la bienvenida a todas las personas que nos están viendo. Nuevamente, gracias por invitarme para que podamos hablar y discutir sobre este tema que es muy importante. Claro que sí. Actualmente hay bastante contenido sobre el ayuno intermitente en Internet. Sin embargo, queríamos nosotros, casi no hay material acá nacional, queríamos como dar ese paso, entonces pues para eso estamos hoy. Para comenzar entonces, Milena, ¿qué es el ayuno intermitente y para qué nos sirve el ayuno intermitente? Bueno, Luis Fernando, para empezar quisiera simplemente acotar algo y es que no es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es una dieta, sino es una dieta más de estas que se ponen de moda cada tanto. El ayuno intermitente puedes definirlo bien sea como una restricción de calorías o como el acto de abstenerte de alimento por un periodo determinado de manera consciente. El ayuno intermitente es una herramienta poderosísima a la hora de prevenir y tratar muchas enfermedades. El ayuno intermitente se usa desde hace muchos años en algunas clínicas y centros de vida sana alrededor del mundo para tratar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, las enfermedades autoinmunes. El ayuno intermitente es una herramienta muy útil, por ejemplo, a la hora de hacer una transición a una dieta basada en plantas, cuando venimos acostumbrados a sabores fuertes, a productos provenientes de la explotación animal. Entonces, el ayuno intermitente es una herramienta muy útil para ayudarnos, como, si me permiten la expresión, a resetear la percepción de nuestros sabores y empezar una alimentación mucho más saludable. Es una herramienta muy útil. También se usa muchísimo el ayuno intermitente y ayunos mucho más prolongados para ayudar a tratar adicciones, una herramienta muy poderosa. Sin embargo, tenemos que acotar, también tenemos que mencionar, si bien el ayuno intermitente y el ayuno prolongado, vamos a hacer esa diferencia más adelante, cuál es la diferencia entre estos dos tipos de ayunos. Son herramientas muy poderosas a la hora de tratar este tipo de problemas. El verdadero éxito a la hora de superar estos problemas de salud y prevenirlos está en los cambios en el estilo de vida. Y hoy no es el tema del que vamos a discutir, pero una alimentación basada en plantas y cambios importantes en el estilo de vida son la herramienta verdaderamente poderosa, si me permiten usar esa palabra, a la hora de tratar enfermedades. El ayuno puede ayudarnos, puede empezar a disparar la recuperación, pero es los cambios a largo plazo, la alimentación en el estilo de vida los que van a dar la recuperación. Pero esencialmente, para resumirlo, el ayuno intermitente se usa y el ayuno prolongado para tratar este tipo de problemas muy serios de salud que afligen a la sociedad hoy por hoy. Y yo creo que una de las principales dudas que tenemos con respecto al ayuno, para comenzar, es las franjas horarias. ¿Cuáles son esas franjas horarias que podemos tomar y si es necesario o no hacer una introducción al ayuno intermitente de shock o un proceso progresivo, digamos? Exactamente. La primera cosa que tenemos que empezar a desmitificar es que tenemos que estar comiendo frecuentemente. Este tema de que tenemos que hacer 3 comidas principales, otras 2 o 3 comidas pequeñas, es un mito. Es un mito. Cuando la alimentación es rica en fibra, tú no tienes necesidad de estar comiendo con tanta frecuencia. Y lo que estábamos comentando un poco fuera de cámaras antes de comenzar, nuestro sistema digestivo necesita reposo como lo necesita cualquier otro órgano del cuerpo, como lo necesitan nuestros músculos. Si nosotros estamos pensando en ejercitarnos, jamás pensaríamos en ejercitarnos de manera ininterrumpida 12 horas. Entonces el sistema digestivo también demanda descanso. Es muy importante empezar a pensar en el ayuno como algo natural y necesario, como pensamos en que es indispensable para la buena salud, alimentarnos correctamente, ser activos físicamente, tener las adecuadas horas de descanso. El permitir el descanso en nuestro sistema digestivo es muy importante. De hecho, uno de los principios del ayuno es el proceso digestivo demanda una cantidad inmensa de energía.
Cuando nosotros le permitimos descanso, esa energía, el cuerpo puede utilizarla para otros procesos, como por ejemplo ayudar a la recuperación en el caso de las enfermedades crónicas que mencionamos previamente. Sí. Es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta. En el ayuno, con mayor énfasis en los ayunos prolongados, lo que hace el ayuno es permitir que nuestras células, sobre todo cuando se hace ayuno con agua, se laven, por decirlo de una manera simple. Y eso realmente lo que va a desintoxicar las células y va a permitir procesos de recuperación. Entonces, ¿cuáles son las franjas horarias o cuáles son los tipos de ayunos intermitentes más frecuentes? Puedes hacer, hay varios esquemas, los más quizás más conocidos son el ayuno de 24 horas, es decir, te alimentas de manera saludable durante 6 días a la semana y un día a la semana decides ayunar simplemente consumiendo agua. Ya vamos a hablar un poco de cuáles son las modificaciones que podrías llegar a hacer. Hay otros esquemas en los que escoges 2 días en los cuales te vas a abstener de alimento y simplemente vas a hidratarte con una buena cantidad de agua. Entonces, en los días, en los 5 días en donde se comería normal. Sí, una alimentación, por supuesto. ¿Cómo sería, que lo que digamos, 3 aconsejamos, comidas o cuál? Lo que aconsejamos es, por supuesto, y las personas lo saben y tenemos toda la evidencia, aunque hoy no es el tema del que nos convoca, pero una alimentación, por supuesto, basada en plantas y alimentos no procesados. La mayoría de personas, estamos hablando del promedio de personas, podrían estar perfectamente nutridos y tener toda la energía necesaria con 2 comidas al día. Con 2 comidas al día. Eso depende, hay algunas excepciones, por supuesto, si estamos hablando de una mujer en embarazo, hay otras condiciones, pero digamos que una persona promedio podría alimentarse simplemente con 2 comidas al día y tener satisfechos todas sus necesidades de energía y nutrientes. Hay un ayuno intermitente particularmente que es, tenemos las 24 horas del día, ayunamos 16 y tenemos una ventana de alimentación de 8. Exactamente, ese es otro esquema. Entonces digamos que están los ayunos, haces paras, digamos 24 horas, escoges 2 días o un día y esos son otros, tenemos 2 esquemas. Tienes una ventana de alimentación que es como generalmente se le conoce, se le denomina de 8 horas en las cuales vas a tomar tus 2 o 3 comidas, preferiblemente 2 en realidad, o 12 horas, una ventana de 12 horas en la cual vas a tomar tus alimentos y 12 horas de ayuno, de reposo para tu sistema digestivo. Esos son frecuentemente pues, los esquemas que más se suelen usar. ¿Dependerá su uso en qué? ¿En los objetivos o en qué depende el uso? Va a depender en realidad de tus objetivos, de tus necesidades. Vamos a hablar creo que al final un poco del tema del deporte. Es necesario para la buena salud también, así que si queremos, no estamos acostumbrados a esto, podemos empezar por ejemplo con el esquema de 12 horas, que es un poco más restrictivo entre comillas, y simplemente casi que todos practicamos el ayuno intermitente cuando nos vamos a dormir. Sí, que de hecho en nuestras épocas primitivas, nuestros antepasados, prácticamente que a ellos les tocaba levantarse sin comer nada y salir a buscar el alimento y duraban cierto tiempo y llegaban el mediodía y ya tenían su primer alimento, evidentemente en esas épocas pues de origen animal, porque tenían que salir a cazar. Exactamente. Y eso puede llegar a ser parte también como de ese vestigio que nos queda de nuestros antepasados, ¿no? Exactamente, no hay absolutamente ningún problema si 2 días a la semana o trabajamos ese esquema que vas a perder el desayuno, porque vas a permitirle a tu cuerpo el descanso a tu sistema digestivo, que se produzca lo que estábamos discutiendo al comienzo. Esa posibilidad de que tu cuerpo use esa energía en otros procesos necesarios también. Entonces eso va a depender de tus necesidades, de cómo te sientas cómodo. Hay personas que se van a sentir mucho más cómodas tomando su desayuno, su almuerzo temprano y abstenerse de alimento durante toda la tarde, después ya viene el descanso de la noche. Eso va a depender mucho de cómo te sientas cómodo. Hay muchas personas que han optado por el ayuno intermitente prescindiendo del desayuno, salen a trabajar, hacen algún tipo de actividad y no tienen que estar pensando en comer. ¿Es verdad o no? ¿O qué tan cierto o qué tan mito es que sirve para la ansiedad, para controlar la ansiedad? El ayuno intermitente es muy útil para poder diferenciar entre un concepto que se denomina el hambre fisiológica y el hambre emocional. Normalmente muchas de las veces que tomamos la decisión de comer no es realmente porque el cuerpo esté demandándote en ese momento energía y nutrientes, sino disparado por alguna situación emocional, por estrés, ansiedad, felicidad, tristeza. Entonces, el ayuno intermitente ayuda muchísimo a permitirte distinguir entre esas 2 sensaciones, en el hambre fisiológica, que es cuando realmente tu cuerpo está demandando energía, necesita nutrientes, o cuando es un hambre disparada por emociones. El ayuno intermitente ayuda muchísimo a empezar a ayudarnos a distinguir entre esas 2 sensaciones de hambre auténtica y aquella disparada por emociones.
¿Qué otro tipo de enfermedades o qué otro tipo de condiciones favorece el ayuno intermitente? El ayuno, como te decía al comienzo, creo que podemos hablarlo en este momento. Hay dos tipos de ayuno. Tenemos el ayuno intermitente, que ya lo definimos, te abstienes de alimento por determinadas horas de manera consciente, escoges una franja horaria, que ya lo hablamos un poco sobre eso, y existen ayunos muchísimo más prolongados. Un ayuno después de 3 días tiene que ser manejado médicamente. Un ayuno después de 3 días no se debe practicar en casa, no se debe practicar de manera irresponsable. Hay clínicas como la clínica de True North Health Center en California, Santa Rosa, California, que hace más de 30 años utiliza el ayuno y sobre todo ayunos prolongados en el caso de tratamiento de enfermedades como la diabetes, el cáncer, las enfermedades autoinmunes, la hipertensión. Es muy útil. El ayuno intermitente también se ha usado particularmente en el tratamiento de diabetes con buenos resultados. ¿Por qué? Porque disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la glicemia basal, es decir, la glicemia en ayunas, las cifras de glicemia cuando nos levantamos, disminuye las variaciones en la glicemia después de las comidas, por ejemplo. Referente a las restricciones en cuanto al ayuno intermitente, mi consejo respecto a los niños, por ejemplo, es empezar a formar hábitos saludables desde muy temprana edad. Acostumbrar al niño a tener comidas nutritivas, no necesariamente con tanta frecuencia. En algunos casos, hoy por hoy, desafortunadamente, los niños están desarrollando enfermedades de adultos, ¿sí? Obesidad, diabetes, enfermedades del estilo de vida realmente. Entonces, empezar a trabajar hábitos de vida saludable con los niños. Con las mujeres, digamos, de manera general no existe ninguna restricción. Por supuesto, tendrías que evaluar casos particulares. En el caso de las personas mayores, también habría que evaluar la condición de salud, y podría empezarse a practicar tranquilamente un ayuno modificado, por ejemplo, en el caso de las personas mayores. Hay casos anémicos en donde no sé si se recomienda o no el ayuno intermitente. Simplemente, si tienes una ingesta adecuada de energía y nutrientes durante la ventana de alimentación, puedes practicarlo sin ningún problema. Aún teniendo cuadro anémico. Absolutamente ninguna restricción. Desde que consumas la cantidad de energía y nutrientes en tu ventana de alimentación, no vas a tener absolutamente ningún problema. También hay otro tema importante, nos metemos al tema del deporte. Creo que ya podríamos hablar del deporte. Yo practico deporte, yo llevo haciendo ayuno intermitente y me pongo como ejemplo particularmente unos 2 meses. Estoy haciendo el 16-8 y siempre uno se preocupa al principio cuando va a hacer deporte si se va a marear, se va a desmayar, qué le va a pasar, en qué momento del día hago el deporte, si lo hago en la franja del ayuno o lo hago en la franja de la comida. ¿Tú qué recomendarías en cuanto a eso? El tema del ayuno intermitente y el deporte es un campo todavía totalmente abierto a la investigación, pero sí hay algunos datos que empiezan a aparecer al respecto, mostrando que cuando un deportista practica el ayuno intermitente tiene muchísima más posibilidad de manejar su peso, de mantener un porcentaje de grasa corporal ideal de acuerdo a la disciplina deportiva que practique, que el ayuno intermitente ha mostrado. También hay algunos datos que señalan que permite tener niveles adecuados de la hormona del crecimiento, por ejemplo, que es muy importante en el tema del deporte, ayuda a mantener un peso adecuado de acuerdo a la disciplina deportiva, así que aún creo que es un tema que falta muchísimo por indagar. El tema de la franja horaria habría que trabajarlo de acuerdo a la disciplina deportiva que tú manejes. Los deportistas, por ejemplo, profesionales de alto rendimiento, que consumen cantidades muy importantes de calorías y por ende de un volumen importante de alimentos, a veces tienen problemas al manejar una ventana tan corta, digamos, de alimentación, así que muchos deportistas optan quizás el esquema 12-12, por ejemplo, que les permita un esquema, una ventana de alimentación un poco más amplia, dado el volumen de alimentos. Pero cuando estamos hablando de un deportista amateur o recreativo, por decirlo de alguna manera, normalmente no se ha visto inconvenientes al hacer actividad en un entrenamiento de 1 hora, 1 hora y media antes, digamos, durante el periodo de ayuno. Lo que yo he empezado a practicar es como uno en la comida, la última comida, digamos, en la ventana de las 8 horas, al finalizar una comida digamos que con todos los alimentos necesarios para terminar esa ventana de alimentación. Pasan alrededor de unas 10, 11, 12 horas. Puede uno usar esa energía que consumió en la noche anterior para poder hacer ejercicio, y de hecho yo personalmente me he sentido muy bien. Entonces hay un término que se llama autofagia, que también quisiera que nos lo aclararas un poco, porque
eso es lo que hace el organismo cuando está ayunando, ¿no? Usar toda la reserva proteica y calórica que hay en el cuerpo. Efectivamente, durante el periodo de ayuno lo que hace tu cuerpo, por eso es una de las estrategias más útiles a la hora, por ejemplo, de manejo de peso, ¿sí? De alcanzar un peso saludable, en el caso de los deportistas, de mantener un porcentaje de grasa dentro del límite deseable, porque lo que hace tu cuerpo durante el periodo de ayuno es esencialmente consumir sus reservas. Es así de sencillo. Tu cuerpo empieza a consumir, esa es una de las razones por las cuales, volvemos al tema de la resistencia a la insulina, es útil a la hora de disminuir, a la hora de manejar esta condición, porque lo que va haciendo el cuerpo es utilizar las reservas de grasa que tienen allí, mejorando la sensibilidad a la insulina. Eso es lo que esencialmente hace tu cuerpo durante los periodos de ayuno, y es utilizar las reservas que tú tienes, y eso es lo que tú mencionas, es una estrategia que usan muchos deportistas que empiezan a interesarse en el tema del ayuno intermitente, y es tener, por ejemplo, una última comida rica en carbohidratos complejos que les va a permitir tener energía para practicar, realizar el entrenamiento todavía durante las horas en que están ayunando. Hay otra creencia, y es que cuando uno se toma algún líquido antes de romper el ayuno, es romper el ayuno. ¿Qué recomendación nos puedes dar con respecto a eso? Algunas personas dicen que antes de romper el ayuno con sólidos, tomar tés, tomar café. No sé si eso en realidad sea... No, lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Que tú termines tu ayuno, consumas agua. Ese es el ayuno ideal, hacerlo exclusivamente con agua, sin introducir ningún otro líquido, solo en el caso del ayuno modificado, que tomas algún jugo de vegetales. Lo ideal es que después del ayuno puedas consumir una comida que tenga carbohidratos complejos, ¿sí? Alguna avena, arroz integral, alguna pasta integral. Esa es una forma, alguna pieza de fruta y de vegetales son los alimentos ideales para poder, digamos que romper el ayuno. Hay algunas bebidas que le ayudan a uno para el tema del rendimiento deportivo, proteínas, creatina, ese tipo de alimentos. Digamos, si yo rompo el ayuno al mediodía, al tipo 1 o 2 de la tarde, porque también es importante que ese primer alimento, o sea, esa primer comida que uno tiene después de romper el ayuno no sea tampoco tan abundante. No sé si vale la pena reforzar con una proteína de estas, en fin, qué cantidades son las más recomendadas, porque a veces personas que dicen, listo, saco el desayuno, pero lo meto en mi primer comida, o sea, que me lleno de comida. Eso, no, ¿qué tan bueno es? No, absolutamente no. Tu cuerpo pues, se va adaptando a estas horas de ayuno, se va incorporando nuevamente a funcionar de esta manera, y no se trata, además no es, sobre todo cuando se hace un esquema de ayuno de 24 horas, que vas a recuperar la energía, las calorías que dejas de consumir. Vas a ver normalmente después, cuando tu cuerpo se adapta, que la sensación de hambre no es un hambre voraz después de que terminas tus horas de ayuno. Sí. Simplemente te sientes a desayunar como si no hubiesen pasado todas las horas en las que dejaste de comer. Tu cuerpo se adapta y esa sensación de hambre se va manejando. Entonces no es la idea de que yo termino mis horas de ayuno y voy a poner una cantidad exorbitante de comida. Yo desaconsejo el uso de proteínas, de todo este tipo de cosas externas. Cuando consumes la cantidad adecuada de calorías, de nutrientes, todo lo puedes obtener de los alimentos. El único suplemento que consumen es la vitamina B12. Simplemente una comida moderada que tenga, esencialmente, recuerda que la principal fuente de energía para tu cuerpo son los carbohidratos. Así que una comida rica en carbohidratos complejos, no refinados, plato de avena, unas piezas de fruta, va a darte la energía y la cantidad de proteína necesaria. Hoy en día hemos visto que el aumentar de manera exagerada el aporte de proteína es contraproducente y tampoco favorece la ganancia muscular. Si yo consumo, no sé, 2.000, 2.200 calorías diarias, que igual eso también depende de las personas, hombre, mujer, etcétera. Sí, tu actividad. Esa cantidad calórica la distribuyo yo en mi caso el 16-8 la distribuyo en mis 8 horas de Exactamente. La idea es consumir la cantidad, eso se fue con los deportistas, por ejemplo, que desde consuman la cantidad, tengan las horas adecuadas de sueño, tengan la hidratación necesaria y la cantidad de energía requerida para su práctica deportiva en la ventana de alimentación. No va a haber ninguna afectación sobre el rendimiento deportivo. Es muy importante, sí, distribuir tu energía, y no tiene que ser algo pues tan matemático, simplemente escuchar tu cuerpo, proporcionar a la hora y en el momento la cantidad que tu cuerpo necesita, sin necesidad de estar contando, pesando o midiendo. El azúcar.
¿Hasta qué punto? Porque me parece que el azúcar también es fundamental y sobre todo nosotros que nos basamos en una alimentación basada en plantas de origen vegetal, las frutas, ciertos azúcares, ¿qué es lo recomendable para tratar de no ingerir tanto azúcar? De pronto después de haber ayunado 16 horas no sería bueno, que también he escuchado, pero aquí estamos para eso, para tratar de romper un poquito mitos, romper el ayuno con fruta, con porciones de fruta, con azúcar, eso puede llegar a ser negativo porque puede disparar un poco el tema de la insulina. Hay una diferencia enorme y eso es una confusión frecuente y es... primero, definir los alimentos como un macronutriente, ¿sí? Los carbohidratos y las proteínas y las grasas son macronutrientes, no son grupos de alimentos. Entonces, frecuentemente se identifican, por ejemplo, las carnes con proteína y bueno, así, etcétera, etcétera. Sí. Es el comportamiento y cómo tu cuerpo maneja el azúcar refinado, el azúcar de mesa o el azúcar presente en los productos refinados es totalmente distinto al comportamiento que tiene el azúcar en la fruta. ¿Sí? El azúcar en la fruta está atado esencialmente a la fibra, lo que cambia absoluta y totalmente el comportamiento en tu cuerpo. No es lo mismo que yo coma un postre a que yo me coma una porción de fruta. ¿Sí? Son dos cosas absolutamente distintas. El hecho de que de los azúcares de la fruta estén atados a la fibra va a regular el paso a la sangre. Además, allí hay vitaminas, minerales, hay fibra, hay un montón de sustancias y nutrientes interactuando, lo cual va a cambiar de manera radical el comportamiento y la forma en que tu cuerpo va a asimilar y va a procesar esos dos elementos. Entonces no existe ningún inconveniente en consumir fruta para romper el ayuno porque es un alimento no procesado que tiene un balance perfecto de nutrientes y que esencialmente tiene el concurso de la fibra, lo que va a cambiar el comportamiento del azúcar en tu sangre. Tu cuerpo lo va a metabolizar y lo va a manejar de una manera totalmente distinta que si estuviéramos hablando de una barra de cereal, por ejemplo, que es rica en azúcar refinado y rica en otros productos refinados. Lo importante siempre, ya sea a la hora en que termines tu ayuno, que lo más aconsejable, lo que se ha visto es que debe ser lo que te dé carbohidratos complejos, que te den energía una vez termines el ayuno, siempre estar acompañado de una adecuada hidratación, evitar ese tipo de cosas procesadas. ¿Sí? Puedes pensar, voy a romper el ayuno y voy a darle mucha proteína a mi cuerpo, entonces voy a comerme una barra vegana, ¿cierto? Que tiene un montón de azúcar refinado por lo general, eso es lo que cambia todo. Si es refinado, es un alimento refinado o no lo es, el concurso de la fibra y de los otros nutrientes que están interactuando en un alimento como la fruta. Cuando uno termina su ventana de alimentación en la noche, no sería recomendable dormir inmediatamente. Hay también la idea de metabolizar un poco la comida, pero el tema de la siesta en cuanto al ayuno intermitente. ¿En qué momentos es recomendable o no hacer siestas? O cuando uno ya ha comido su última cena, dormir, dejar cuánto tiempo. Lo ideal es que la última comida, si yo voy a descansar, ya sé que voy a tomar una siesta o finalmente me voy a dormir, sea por lo menos 3 o 4 horas antes. 3 o 4 horas antes. Hay que permitir la digestión del alimento. El irme a comer, el irme a dormir después de comer, por ejemplo, favorece el reflujo. Sí, es una de las condiciones, una de las conductas que favorecen el reflujo y es irme a dormir después de comer. Hay que permitir un espacio de 3 o 4 horas antes de irme a dormir. Hemos hablado de los ayunos que son óptimos para la salud. ¿Qué tipos de ayuno ahora no son recomendables? Un ayuno que supere los 3 días tiene que ser manejado por profesional médico entrenado en el tema. ¿Sí? Es irresponsable intentar ayunos de más de ese tiempo, yo solo en mi casa, porque he leído, porque he visto que tiene efectos importantes sobre la salud, hacerlo yo a mi manera en mi casa y manejarlo yo no debe hacerse, es riesgoso. ¿Por qué? Hablamos de que el ayuno, sobre todo los ayunos de agua prolongados, lo que hacen es como lavar tus células a un nivel profundo. ¿Qué puede pasar? Hay pacientes que empiezan a experimentar en los ayunos prolongados, dado que el cuerpo está desintoxicándose, variaciones en su... ¿Qué tipos de paciente, básicamente? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad, con lupus. ¿Se les recomienda esos ayunos tan largos? Ayunos es una herramienta poderosa de tratamiento, pero tiene que ser manejado, insisto, en una clínica por personal especializado que conozca. Es decir, una cosa es un ayuno intermitente de tratamiento y otra cosa es un ayuno intermitente, digamos, esporádico. Sí, el ayuno intermitente es una herramienta que ayuda
al tratamiento, que puede ser un apoyo en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Si yo soy un paciente diabético, puedo practicar el ayuno intermitente, puedo tener una alimentación basada en plantas y hacer ejercicio, voy a tener éxito, voy a seguramente recuperar mi salud en la mayor parte de los casos. ¿Ambos tipos de diabetes pueden ser contrarrestados, el tipo 1 y el tipo 2? La diabetes tipo 2 se ha visto que tiene, mientras más temprano se haga el diagnóstico, tiene más posibilidades de recuperación y de revertir. En la diabetes tipo 1 lo que se ha visto es que los pacientes logran disminuir, los pacientes tipo 1 son aquellos que no producen insulina, ¿sí? O lo que antes se le llamaba como diabetes juvenil. Entonces, en estos pacientes lo que se ha visto es que con cambios en el estilo de vida, puede ser también el apoyo del ayuno intermitente, en muchos casos modificado, por ejemplo, logran disminuir muchísimo las unidades de insulina requeridas, de manera dramática, la cantidad de insulina requerida todos los días. Entonces, volviendo al tema de este tipo de ayunos, los pacientes que practican estos ayunos prolongados pueden empezar a experimentar, por ejemplo, no alergias, sino prurito, es decir, le rasca la piel, vómitos, de cambios en la presión arterial. Entonces, por eso el profesional médico que está entrenado en estas instituciones está monitoreando constantemente estos síntomas. Los profesionales están entrenados para saber en qué momento son reacciones normales, porque el cuerpo está desintoxicándose, y en qué momento el paciente puede estar desarrollando alguna complicación, por lo cual no se recomiendan, insisto, ayunos de más de 3 días, no se deben hacer bajo ninguna circunstancia en casa por todas estas razones. Entonces, para terminar, podemos hacer una conclusión para redondear todo lo que es el ayuno intermitente y de pronto algunas recomendaciones literarias o documentales que tú conozcas. También igual vamos a dejar en la descripción todo lo que tiene que ver con papers o documentales, etcétera. Bueno, pues simplemente darles las gracias, Luis Fernando, por haberme invitado a compartir con ustedes este espacio, animarlos a que prueben esta herramienta maravillosa, a que le permitan a su cuerpo experimentar los beneficios del descanso y del reposo de nuestro sistema digestivo, de permitir al cuerpo que empiece a disparar esos mecanismos que tiene de recuperación mediante el reposo que nos trae el ayuno. Recomendarles en la página de la clínica de True North Health Center en Santa Rosa, California, se lo vamos a dejar para que ustedes puedan entrar, expertos en el tema del ayuno, el doctor Antonio Soler, algunos seguramente ustedes lo conocen, que hace parte del staff de la clínica, también ha hecho algunas entrevistas, algunos videos al respecto. La página Master in Diabetes también les vamos a dejar, ellos también manejan el tema del ayuno intermitente en relación con el tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2 con sus clientes, con sus pacientes, así que son 2 fuentes confiables para seguir explorando el tema del ayuno intermitente. Así es, entonces muchísimas gracias, Milena. Nos sobra decir que le agradecemos también a Consulbec, las personas que quieran tomar una consulta pronto con Milena, también si quieres de una vez puedes invitar a las personas a que conozcan Consulbec. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Nos pueden encontrar en redes sociales como Consulbec, terminado en G. Estamos en Facebook, Instagram, en YouTube. Nuestra página web es www.consulbec.org. Les esperamos en consulta para las personas que estén interesadas. Hacemos también talleres, charlas, talleres de cocina. Así que estamos muy felices de poderlo recibir y de poder estar en contacto con ustedes. Agradecemos también a Herbívoro, que es un restaurante aquí en Bogotá, que da por la avenida Suba, por habernos abierto las puertas para poder hacer este video. Entonces, recomendadísimo. Y a ustedes, suscribirse, seguirnos de Vegan Resistance. Estaremos subiendo más material con contenido nutricional y no solamente eso, sino también todo el contenido que ustedes ya conocen que tiene que ver con ética, consideración animal y los valores que hay detrás de la consideración animal. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.